Estaba sentada en mi cocina esa mañana de marzo, tomando mi café como cada día desde hace 30 años, cuando mi hija Valentina llegó con esa sonrisa que siempre me daba mala espina. Llevaba una carpeta en las manos y esa mirada que conocía muy bien, la misma que ponía cuando era niña y había roto algo importante, pero trataba de actuar con naturalidad. «Buenos días, mamá», me dijo besándome la frente con un cariño exagerado que inmediatamente encendió todas mis alarmas. «¿Cómo dormiste?» «Bien, hija», le respondí observándola con cuidado. «¿Qué traes ahí?» Valentina se sentó frente a mí y abrió la carpeta con movimientos calculados. «Mamá, necesito que me ayudes con unos papeles del banco. Es algo rutinario, nada complicado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. A los 68 años, había aprendido que cuando alguien te dice que algo no es complicado, generalmente significa exactamente lo contrario. Pero esta era mi hija, mi única hija, la persona a la que había dedicado toda mi vida desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 5 años. «¿Qué tipo de papeles?», pregunté, extendiendo la mano para revisar los documentos. Valentina los apartó ligeramente. «Mamá, no te compliques. Son formularios estándar del banco. Necesitan tu firma para actualizar algunas cosas de la cuenta. Tú sabes cómo son estas instituciones, siempre pidiendo papeles y más papeles». Algo en su tono no me convenció. Durante 40 años había trabajado en una oficina administrativa, había visto miles de documentos bancarios y sabía que las actualizaciones rutinarias no requerían visitas a domicilio con carpetas llenas de papeles. «Déjame leerlos primero», insistí. «Mamá, por favor». Su voz se volvió ligeramente impaciente. «Confía en mí. Soy abogada. Sé lo que estoy haciendo. Además, llegó tarde a una reunión muy importante. Solo necesito tu firma aquí, aquí y aquí». Señaló 3 líneas marcadas con pequeñas pestañas amarillas. Los documentos estaban organizados de tal manera que yo solo podía ver las líneas para firmar, no el contenido completo de las páginas. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal, pero la miré a los ojos y vi a mi niña, a la pequeña que había criado sola, a la que había enviado a la universidad trabajando dobles turnos, a la que había apoyado durante toda su carrera. ¿Cómo podía desconfiar de ella? «Valentina», le dije suavemente, «dame un minuto para leer esto como es debido». Su sonrisa se tensó. «Mamá, ¿de verdad no hay tiempo? El banco necesita estos documentos hoy mismo o van a congelar temporalmente las cuentas hasta que se complete el papeleo. ¿Quieres que tengamos problemas innecesarios?». La amenaza sutil estaba ahí, envuelta en preocupación fingida. Valentina sabía exactamente cuáles eran mis puntos débiles. Toda mi vida había tenido un miedo terrible a los problemas burocráticos, a las complicaciones con instituciones oficiales. Era algo que venía de mi infancia humilde, cuando cualquier problema con el gobierno o los bancos podía significar desastre para una familia pobre. «¿Estás segura de que es solo rutinario?», le pregunté una vez más. «Completamente segura, mamá. Mira, si no confías en mí, puedes llamar al banco después y confirmar todo, pero ahora necesito que firmes para que yo pueda llegar a tiempo a mi reunión». Tomé la pluma que me ofrecía. Mis manos temblaron ligeramente, no por la edad, sino por esa sensación extraña en el estómago que me decía que algo no estaba bien. Pero era mi hija, mi propia sangre, la persona por la que había sacrificado todo. Firmé en la primera línea. «Perfecto, mamá. Una más aquí». Firmé en la segunda línea y la última aquí. Mi mano se detuvo sobre el papel. «Valentina, ¿puedo al menos ver qué dice arriba de mi firma?». «Mamá,
Por favor, su paciencia se estaba agotando visiblemente. Son términos legales aburridos que no van a entender. Confía en mí, soy tu hija. Esas 4 palabras me desarmaron completamente. Soy tu hija. La frase que había usado desde pequeña para conseguir lo que quería, desde dulces hasta dinero para sus caprichos universitarios. La frase que siempre funcionaba porque al final del día ella era lo único que me importaba en este mundo. Firmé la tercera línea. Valentina recogió los papeles con una eficiencia que me pareció demasiado ensayada, como si hubiera practicado esos movimientos. Gracias, mamá. Eres la mejor. Me besó la frente nuevamente, pero esta vez el beso se sintió frío, mecánico. ¿Cuándo sabré qué fue lo que firmé exactamente?, le pregunté mientras ella guardaba los documentos. Te llega una copia por correo en unos días. No te preocupes por nada. Se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos. Valentina, la llamé. Se detuvo sin volverse completamente. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Tienes algún problema del que no me has contado? Por un momento vi algo en su rostro, una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Todo está perfecto, mamá. Mejor que nunca, de hecho. Y se fue. Me quedé sola en mi cocina, mirando la taza de café que ya se había enfriado. Esa sensación de vacío en el estómago no desaparecía. Algo había pasado, algo importante, pero no sabía qué. Durante el resto del día no pude concentrarme en nada. Intenté leer, ver televisión, llamar a mi hermana, pero mi mente seguía regresando a esos papeles y a la actitud extraña de Valentina. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de la mañana, cada expresión de su rostro, cada palabra que había dicho. Había algo que no encajaba, pero no podía identificar exactamente qué. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar mis cuentas bancarias en línea. Valentina me había ayudado a configurar el acceso digital años atrás, pero yo nunca lo usaba. Prefería ir al banco en persona o revisar los estados de cuenta impresos que llegaban por correo. Con manos temblorosas, encendí la computadora que Valentina me había regalado el año anterior. Navegué hasta el sitio web del banco e ingresé mis datos de acceso. Lo que vi me dejó helada. Mis cuentas estaban vacías, completamente vacías. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el registro de transacciones. Durante los últimos 6 meses, había habido transferencias constantes de mis cuentas hacia una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes, hasta que finalmente, el día anterior, se había transferido el último peso. Con el corazón latiendo como un tambor, llamé al banco. Buenos días, habla Elena Morales. Necesito información sobre unas transferencias en mi cuenta. Después de verificar mi identidad, el empleado me explicó lo que ya temía escuchar. Señora Morales, según nuestros registros, usted autorizó estas transferencias mediante un poder legal que firmó ayer. Su hija, la licenciada Valentina Morales, ahora tiene control total sobre sus cuentas y puede realizar cualquier transacción en su nombre. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Un poder legal?, pregunté con voz quebrada. Sí, señora. Un poder legal irrevocable que le otorga a su hija autoridad completa sobre todos sus bienes bancarios y, según los documentos adicionales que presentó, también sobre sus propiedades. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Los papeles que había firmado no eran formularios rutinarios del banco. Eran documentos legales que transferían el control de toda mi vida financiera a Valentina.
Y lo peor de todo era que había una palabra que seguía resonando en mi cabeza: irrevocable. Me senté en mi sofá y lloré por primera vez en años, no solo por el dinero, aunque eso era devastador. Lloré porque mi propia hija, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había engañado de la manera más cruel posible. Pero mientras las lágrimas caían por mis mejillas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza o desesperación, era una determinación que no había sentido en décadas. Valentina había cometido un error muy grande. Creía que conocía a su madre, que sabía exactamente con quién se estaba metiendo. Pensaba que yo era solo una viejita ingenua que se tragaría cualquier historia que le contara. Lo que no sabía era que su madre tenía algunos secretos propios, secretos que había guardado durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarlos. Y ese momento había llegado. Me sequé las lágrimas y caminé hacia mi habitación. Al fondo del armario, detrás de cajas viejas con fotos y recuerdos, estaba el baúl que no había abierto en años. Mis dedos temblaron mientras buscaba la llave en el cajón de mi mesita de noche. El baúl se abrió con un crujido que pareció despertar fantasmas del pasado. Adentro estaban los documentos que Valentina jamás había visto, los papeles que probaban una verdad que había mantenido oculta durante toda su vida adulta. Saqué el primer sobre con cuidado. Contenía las escrituras de 3 propiedades que había comprado en secreto durante mis años de trabajo, usando un nombre comercial que registré cuando ella estaba en la universidad. Propiedades que ahora valían una fortuna, ubicadas en zonas que se habían desarrollado exponencialmente en los últimos 10 años. El segundo sobre contenía certificados de depósito a término fijo en bancos diferentes, cuentas que había abierto con el dinero extra que ganaba trabajando fines de semana y que Valentina creía que gastaba en gastos de la casa. Durante 20 años había depositado cada peso adicional, viendo crecer mis ahorros mientras mi hija pensaba que apenas llegábamos a fin de mes. Pero el tercer sobre era el más importante. Contenía los documentos de una empresa que había fundado con mi hermana María 5 años atrás. Una pequeña empresa de catering que había comenzado como un hobby y que ahora generaba ingresos constantes. Valentina no tenía idea de que su madre, la viejita que creía dependiente y vulnerable, era en realidad una empresaria exitosa. El cuarto sobre me hizo sonreír a pesar de las circunstancias. Eran las pólizas de seguros de vida que había contratado años atrás, nombrando como beneficiaria a una fundación benéfica que yo misma había ayudado a crear. Valentina esperaba heredar algo que ya no existía en mis cuentas bancarias principales, pero no sabía que el verdadero patrimonio estaba completamente fuera de su alcance. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Bufete Jurídico Ramírez, buenos días. Buenos días, necesito hablar con el licenciado Ramírez urgentemente. Soy Elena Morales. Un momento, señora Morales. El licenciado la recordará. Usted es una de sus clientas más antiguas. Mientras esperaba, recordé cómo había conocido al licenciado Ramírez. Había sido hace 15 años, cuando decidí que necesitaba proteger mis bienes de cualquier eventualidad futura. Algo me había dicho entonces que debía ser precavida, que debía tener un plan por si las cosas se complicaban. Elena, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Licenciado, creo que ha llegado el momento de activar el plan que diseñamos hace años. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿El plan de protección patrimonial? Exactamente ese.
Entiendo. ¿Puedo preguntarle qué ha sucedido? Le conté todo, cada detalle de la mañana anterior, la manipulación de Valentina, el descubrimiento de las cuentas vacías, la confirmación del banco sobre el poder legal irrevocable. El licenciado escuchó en silencio hasta que terminé. Elena, lamento mucho que esté pasando por esto, pero tengo buenas noticias. El plan que diseñamos contemplaba exactamente esta situación. Sus bienes principales están completamente protegidos y fuera del alcance de cualquier poder legal que haya podido firmar. ¿Está seguro? Completamente seguro. Las propiedades están a nombre de la empresa familiar. Las cuentas de ahorro están en fideicomisos irrevocables con usted como única beneficiaria. Y los seguros de vida tienen cláusulas especiales que impiden cualquier modificación sin su presencia física en nuestras oficinas. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Pero hay algo más, licenciado. Quiero que Valentina sepa que lo que hizo tiene consecuencias. ¿Qué tiene en mente? Quiero modificar mi testamento. Hoy mismo. Elena, ¿está segura? Es su hija, al final del día. Licenciado, mi hija decidió tratarme como si fuera una idiota. Me engañó, me robó y me traicionó de la peor manera posible. Si ella puede jugar sucio, yo también puedo hacerlo, pero yo lo haré mejor. Entiendo. ¿Cuándo quiere que nos reunamos? Ahora mismo. Y licenciado, traiga todo el papeleo necesario. Vamos a hacer algunos cambios muy interesantes. Colgué el teléfono y me dirigí al baño para arreglarme. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Valentina. Me maquillé con cuidado y me recogí el cabello en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, no vi a la viejita vulnerable que Valentina creía haber engañado. Vi a una mujer de 68 años que había sobrevivido a la pobreza, a un matrimonio fallido, a décadas de trabajo duro, y que había criado sola a una hija mientras construía secretamente un patrimonio considerable. Vi a una mujer que estaba a punto de enseñarle a su hija la lección más importante de su vida. Antes de salir, tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a Valentina. Hija, muchas gracias por ayudarme ayer con los papeles del banco. Hoy voy a salir a hacer algunas diligencias importantes. Espero que tengas un buen día. Envié el mensaje con una sonrisa. Valentina probablemente pensaría que su madre estaba saliendo a lamentarse o a buscar ayuda desesperadamente. No tenía idea de que estaba saliendo a activar un plan que había estado preparando durante años, precisamente para una situación como esta. El taxi llegó puntualmente. Mientras nos dirigíamos al centro de la ciudad, observé las calles por las que había caminado durante décadas. Estas mismas calles donde había trabajado, donde había luchado, donde había construido una vida para mi hija y para mí. Valentina creía que conocía mi historia, pero solo conocía la versión que yo había decidido contarle. La versión de la madre sacrificada que trabajaba apenas para sobrevivir. No conocía la versión de la mujer inteligente que había usado cada peso extra para construir un futuro seguro. No conocía la versión de la madre que había previsto exactamente este tipo de traición y se había preparado para ella. El edificio del bufete jurídico se alzaba imponente frente a mí. Era hora de demostrarle a Valentina que había subestimado gravemente a su madre. Era hora de que descubriera que los papeles que me había hecho firmar eran completamente inútiles. Era hora de que aprendiera que su madre tenía sus propios secretos y que algunos de esos secretos estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Subí las escaleras del edificio con pasos firmes.
Cada escalón me acercaba más al momento en que Valentina descubriría la verdad de que había intentado robarle a la persona equivocada. El licenciado Ramírez me recibió en su oficina con la misma sonrisa cálida de siempre. Era un hombre de unos 50 años, elegante pero sin ostentación, que había manejado mis asuntos legales durante década y media con una discreción absoluta. Elena, siéntese por favor. Ya tengo preparados todos los documentos que discutimos por teléfono. Me senté frente a su escritorio de caoba, sintiendo una calma extraña. Por primera vez en 24 horas no tenía esa sensación de vacío en el estómago. Licenciado, antes de empezar, necesito que me confirme algo. ¿Los papeles que firmé ayer realmente no pueden tocar mis bienes principales? Elena, se lo voy a explicar de la manera más simple posible. Cuando usted vino a verme hace 15 años, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que tenía miedo de que algún día alguien tratara de aprovecharse de usted, incluso si esa persona era cercana a su familia. Asentí. Lo recordaba perfectamente. Por eso diseñamos lo que llamamos una estructura de protección patrimonial. Sus propiedades más valiosas no están a su nombre directo, sino a nombre de Inversiones Morales S.A.A.S., una empresa de la cual usted es la única socia y representante legal. Valentina puede tener poder sobre sus cuentas bancarias personales, pero no puede tocar los bienes empresariales sin su autorización expresa. ¿Y las cuentas de ahorro? Están en fideicomisos irrevocables. Usted es la beneficiaria única, pero los fondos están protegidos por una estructura legal que requiere su presencia física y la mía para cualquier movimiento. Un poder legal común no tiene validez sobre estos instrumentos. Me recosté en la silla sintiendo un alivio enorme. Ahora bien, continuó el licenciado, hablemos del testamento. ¿Está completamente segura de lo que quiere hacer? Completamente segura. Sacó una carpeta gruesa del cajón de su escritorio. Elena, su testamento actual deja todo a Valentina. Si lo modificamos hoy, ¿cuáles son sus instrucciones? Respiré profundo. Esta era la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Quiero que el 70% de mis bienes vaya a la Fundación Esperanza para Madres Solteras, el 20% para mi hermana María y el 10% restante para Valentina. El licenciado levantó las cejas. ¿Solo el 10% para su hija? Licenciado, mi hija me robó creyendo que me dejaba sin nada. Si yo realmente hubiera dependido solo de esas cuentas bancarias que vació, estaría en la calle ahora mismo. El 10% es más de lo que ella me dejó a mí. Entiendo su punto. ¿Y quiere que este cambio sea irrevocable? Sí, pero con una condición especial. Dígame, quiero incluir una cláusula que explique exactamente por qué tomé esta decisión. Quiero que cuando se abra el testamento, quede claro que Valentina perdió su herencia el día que decidió engañar a su madre. El licenciado escribía mientras yo hablaba. También quiero incluir una carta personal para ella. Una carta donde le explico todo lo que nunca supo sobre mí, sobre los sacrificios que hice, sobre los bienes que construí en secreto, sobre las oportunidades que tuvo y desperdició. ¿Algo más? Sí, quiero que se incluya evidencia de todo lo que ella hizo. Las transferencias bancarias no autorizadas, el engaño con los documentos, todo. Quiero que cuando lea el testamento entienda que sus acciones tuvieron consecuencias. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. El licenciado redactó el Nuevo Testamento con una precisión legal impecable, incluyendo todas las cláusulas que yo había solicitado. Elena,
¿Está completamente segura de esto? Una vez que firme, este testamento reemplaza completamente al anterior. Licenciado, durante 43 años fui madre soltera. Trabajé 2 empleos para darle a mi hija todo lo que necesitaba. Le pagué universidad privada, le di dinero para sus caprichos. La apoyé cuando decidió estudiar Derecho. Y ayer me pagó robándome todo lo que yo tenía en mis cuentas principales. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Si ella hubiera venido a mí y me hubiera dicho que tenía problemas económicos, yo la habría ayudado. Si hubiera necesitado dinero para alguna emergencia, se lo habría dado sin preguntar. Pero eligió el engaño y el robo. Eligió tratarme como si fuera una idiota. Entiendo perfectamente. Firmé el testamento con mano firme. Cada letra de mi nombre se sentía como una declaración de independencia. Ahora, licenciado, necesito pedirle otro favor. Dígame. Quiero que mañana le envíe a Valentina una carta certificada, no todavía el testamento, sino algo diferente. ¿Qué tipo de carta? Sonreí por primera vez en días. Una carta donde le agradezco por ayudarme con los trámites bancarios y donde le informo que he decidido hacer algunos cambios en mi planificación patrimonial. Quiero que sepa que estoy tomando decisiones, pero no quiero que sepa cuáles todavía. ¿Eso la va a poner nerviosa? Exactamente. Quiero que empiece a preocuparse. Quiero que se pregunte qué tanto sabe realmente su madre. El licenciado sonrió. Elena, creo que su hija no tiene idea de con quién se metió. No, no la tiene. Y es hora de que lo descubra. Salí del bufete sintiéndome como una persona completamente nueva. El sol brillaba más fuerte, los colores parecían más vívidos, hasta mi paso era más firme. Caminé por el centro de la ciudad observando todo con ojos nuevos. Durante décadas había transitado estas calles como Elena Morales, la madre soltera que luchaba por salir adelante. Ahora caminaba como Elena Morales, empresaria exitosa y mujer independiente. Me detuve frente a la vitrina de una tienda de ropa elegante. Adentro había un vestido precioso, de color verde esmeralda, que costaba más de lo que solía gastar en ropa en 6 meses. Entré sin dudarlo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», me preguntó la vendedora con una sonrisa profesional. Me gustaría probarme ese vestido verde del aparador. Mientras me probaba el vestido, me miré al espejo y vi a la mujer que había mantenido oculta durante años. No la madre sacrificada, no la empleada modesta, sino la mujer exitosa que había construido un patrimonio considerable mientras todos creían que apenas sobrevivía. «Le queda perfecto», me dijo la vendedora. «¿Se lo lleva?» «Sí, y también esos zapatos negros y la cartera que hace juego». Pagué sin pestañear. Era hora de empezar a vivir como la mujer que realmente era. De camino a casa, mi teléfono sonó. Era Valentina. «Hola mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba casual, pero detecté algo diferente, una ligera tensión que no había estado ahí el día anterior. «Muy bien, hija». Salí a hacer algunas diligencias en el centro. ¿Qué tipo de diligencias? Ahí estaba, la pregunta que confirmaba mis sospechas. Valentina estaba empezando a preocuparse. Nada importante, solo algunos trámites personales. ¿Trámites personales? ¿De qué tipo? Cosas de mi edad, hija. Ya sabes, uno tiene que ir organizando algunos asuntos. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que había dado en el blanco. «Mamá, ¿está todo bien? No habrás tenido problemas con los papeles de ayer, ¿verdad?» ¿Problemas? No, para nada. De hecho, me sirvieron mucho para reflexionar sobre varias cosas. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre mi situación, sobre mis bienes, sobre mi futuro. Ya no soy joven, Valentina, y hay decisiones que debo tomar.
¿Qué tipo de decisiones? Ya hablaremos cuando tengas tiempo. Ahora voy llegando a casa. Mamá, espera. Colgué suavemente. Por primera vez en nuestra relación, yo había terminado una conversación telefónica antes que ella. Llegué a casa y me preparé un té especial, de esas bolsitas caras que había comprado pero nunca me atrevía a usar porque las guardaba para ocasiones especiales. Decidí que esta era la ocasión más especial de todas. Me senté en mi sofá con el té caliente entre las manos y pensé en todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. Ayer, a esta hora, era una madre ingenua que había sido engañada por su propia hija. Hoy era una mujer que había recuperado el control de su vida y estaba preparando una lección que Valentina nunca olvidaría. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Valentina. Mamá, me preocupa lo que dijiste por teléfono. ¿Podemos hablar mañana? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Por supuesto, hija. Tengo muchas cosas que contarte. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Mañana comenzaría la segunda fase de mi plan. Mañana, Valentina descubriría que su madre tenía algunos secretos propios. Mañana aprendería que había cometido el error más grande de su vida. Mañana descubriría que los papeles que me había hecho firmar habían sido completamente inútiles. Y lo más importante de todo, mañana entendería que había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. Me fui a dormir esa noche con una sonrisa en los labios. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin preocupaciones, sin ansiedades. Dormí como duerme alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras en sus manos. Dormí como duerme alguien que está a punto de ganar la partida más importante de su vida. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, algo que no me había pasado en años. Mi cuerpo estaba descansado, pero mi mente bullía de energía. Había algo emocionante en saber que tenía el control de la situación por primera vez en mucho tiempo. Me preparé con especial cuidado. Me puse el vestido verde esmeralda que había comprado el día anterior, me maquillé como no lo había hecho en meses y me peiné de una manera más sofisticada. Cuando me miré al espejo, la transformación era notable. No era solo la ropa o el maquillaje, era algo en mis ojos, en mi postura, en la forma en que sostenía la barbilla. Mientras desayunaba, sonó el timbre. Era el mensajero con la carta certificada que el licenciado Ramírez había prometido enviar a Valentina. Ver ese sobre me llenó de una satisfacción extraña. Era el primer movimiento en el tablero de ajedrez que estaba a punto de comenzar. Mi teléfono sonó exactamente a las 9 de la mañana. Por supuesto, era Valentina. Mamá, buenos días. ¿Dormiste bien? Excelente, hija. Mejor que en mucho tiempo. Mamá, sobre lo que hablamos ayer, ¿podemos vernos hoy? Estoy un poco preocupada por algunas cosas que dijiste. Claro, Valentina. De hecho, yo también tengo algunas cosas importantes que discutir contigo. Hubo una pausa. Pude sentir su nerviosismo a través del teléfono. ¿A qué hora te parece bien? Ven a tu almorzar, voy a preparar tu comida favorita. Perfecto. Estaré ahí a las 12. Colgué y me dirigí a la cocina con una sonrisa. Iba a preparar el almuerzo más memorable de nuestras vidas. Durante las siguientes 2 horas, cociné con una dedicación especial. Preparé pollo en salsa de champiñones, arroz con azafrán, ensalada fresca y un postre de 3 leches. Todo perfecto, todo delicioso, todo preparado con amor, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y esta iba a ser una conversación que recordaríamos para siempre. A las 12 en punto, sonó el timbre.
Valentina llegó con esa sonrisa forzada que ya conocía muy bien, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Parecía más tensa, más alerta. «Hola, mamá», me dijo besándome la mejilla. «Huele delicioso. ¿Tu comida favorita?», le respondí guiándola hacia el comedor. Había puesto la mesa con mi vajilla buena, la que solo usaba en Navidad, servilletas de tela, copas de cristal, velas encendidas, todo muy elegante, muy especial. «Mamá, ¿por qué tanto protocolo?», preguntó Valentina sentándose con cierta incomodidad. «¿No puedo consentir a mi hija de vez en cuando?». Empezamos a comer en silencio. Yo observaba cada uno de sus movimientos, cada expresión de su rostro. Valentina comía con apetito, pero sus ojos se movían constantemente, como si estuviera evaluando algo. «Mamá», dijo finalmente, «ayer mencionaste que habías salido a hacer trámites. ¿Todo está bien con, ya sabes, con los papeles que firmaste?» «Ah, esos papeles», respondí con naturalidad, sirviendo más arroz en su plato. «Sí, me sirvieron mucho para reflexionar». «¿Reflexionar sobre qué exactamente?». Dejé los cubiertos y la miré directamente a los ojos. «Sobre la confianza, Valentina. Sobre lo importante que es confiar en las personas correctas». Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿A qué te refieres?». «Bueno, hija, cuando una llega a mi edad, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, de lo ingenua que ha sido durante años». Valentina tragó con dificultad. «Mamá, me estás asustando. Habla claro, por favor». Sonreí dulcemente. «¿Te acuerdas cuando eras pequeña y me decías mentiras sobre las tareas del colegio? Yo siempre me daba cuenta, pero fingía creerte porque pensaba que así aprenderías sola que mentir estaba mal». «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «De que algunas personas nunca aprenden, Valentina. Siguen mintiendo incluso cuando se convierten en adultos». Se puso pálida. «¿Recibiste algún problema con el banco?», preguntó con voz temblorosa. «¿Problemas?». «No, para nada. De hecho, el banco fue muy claro en explicarme exactamente qué había firmado». El color desapareció completamente de su rostro. «Mamá, yo puedo explicarte». «No hace falta, hija. Ya entendí perfectamente». Me levanté de la mesa con calma y fui hacia la sala. Regresé con una carpeta que puse sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto, Valentina?». Ella miraba la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. «No, no sé. Son los estados de cuenta de mis verdaderas cuentas bancarias, las que tú no conocías». Abrí la carpeta y extendí los papeles frente a ella. Sus ojos se agrandaron al ver las cifras. «Mamá, esto no puede ser real». «Es muy real, hija. Resulta que tu madre pobre e ingenua tenía algunos secretos». Valentina tomó los papeles con manos temblorosas. «Pero ¿cómo? ¿Cuándo?». «Durante los últimos 15 años, cada peso extra que ganaba lo invertía. Mientras tú creías que gastaba todo en la casa, yo estaba construyendo un patrimonio». Se quedó en silencio durante varios minutos, revisando documento tras documento. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». «Porque quería ver qué tipo de persona eras realmente, Valentina. Quería saber si me amabas a mí o si solo amabas lo que creías que podías obtener de mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mamá, ayer me robaste, hija. Me engañaste de la manera más cruel posible. Me hiciste firmar documentos diciéndome que eran trámites rutinarios del banco, cuando en realidad me estabas quitando el control de mis cuentas». «Lo siento, mamá. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?».
La interrumpí. Que si hubieras venido a mí honestamente, si me hubieras dicho que tenías problemas económicos, yo te habría ayudado sin dudarlo. Valentina sollozaba ahora abiertamente. Es verdad, mamá. Tengo deudas, problemas con mi bufete, el apartamento está hipotecado hasta el techo. Pero tenía miedo de decirte porque siempre has trabajado tanto para mantenerme. Entonces decidiste robarme. No fue así, mamá. Yo pensé que era solo un préstamo temporal. Iba a devolverte todo el dinero cuando solucionara mis problemas. Un préstamo temporal, sin consultarme, engañándome, se cubrió la cara con las manos. Soy una idiota, soy la peor hija del mundo. No eres idiota, Valentina, eres inteligente, por eso tus mentiras fueron tan elaboradas, pero cometiste un error muy grande. ¿Cuál? Subestimaste a tu madre. Me levanté y saqué otro documento de la carpeta. ¿Sabes qué es esto? Lo miró sin comprender. Es mi Nuevo Testamento, firmado ayer. Sus ojos se llenaron de horror. Mamá, no. En el testamento anterior, tú heredabas todo. En este nuevo, heredas el 10%. El 10%. El resto va a organizaciones benéficas y a tu tía María. Valentina se puso de pie bruscamente, tirando la silla. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Ayer decidiste tratarme como si fuera una idiota. Hoy estoy tratándote como tú me trataste a mí. Mamá, por favor, perdóname. Fue un momento de desesperación. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Como cuando tenías 8 años y me prometías que ibas a portarte bien si te compraba el juguete que querías. Como cuando tenías 18 y me prometías que ibas a estudiar más si te daba dinero para salir. Como cuando tenías 25 y me prometías que ibas a ser más responsable si te ayudaba con la cuota inicial del apartamento. Cada palabra era una bofetada. Valentina se dio cuenta de que yo recordaba cada una de sus promesas rotas a lo largo de los años. Esta vez es diferente, mamá. No, Valentina, esta vez soy yo la que es diferente. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Durante 43 años fui tu madre incondicional. Te di todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que podía llegar a ser, y ayer descubrí que para ti yo era solo una fuente de dinero. Eso no es cierto. Me volví hacia ella. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin que yo tuviera que pagar la cuenta? No pudo responder porque ambas sabíamos la verdad. Mamá, puedo cambiar. Dame una oportunidad. Valentina, las oportunidades no se dan, se ganan. Y tú perdiste la tuya ayer cuando decidiste engañarme. ¿Entonces esto es definitivo? ¿No hay nada que pueda hacer? La miré durante varios segundos antes de responder. Hay una cosa que puedes hacer. Sus ojos se llenaron de esperanza. Lo que sea, mamá, haré lo que sea. Puedes aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Puedes aprender que las acciones tienen resultados. Puedes aprender que no siempre habrá alguien que te rescate de tus errores. La esperanza se desvaneció de sus ojos. Mamá, por favor. No, Valentina. Durante décadas te rescaté de cada problema, te solucioné cada crisis, te di dinero para cada capricho, y lo único que conseguí fue criarte para que creyeras que tenías derecho a tomar lo que no es tuyo. Me acerqué a ella y tomé sus manos. Te amo, hija. Te amaré hasta el día que me muera. Pero amor no significa permitir que me falten al respeto. Amor significa enseñarte que las decisiones tienen consecuencias. ¿Y si devuelvo todo el dinero? ¿Y si anulo el poder legal?
El dinero que tomaste de esas cuentas representa apenas el 5% de mi patrimonio real. No es por el dinero, Valentina, es por la traición. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Ahora vas a aprender a solucionar tus problemas sin robarle a tu madre. Vas a aprender a trabajar por lo que quieres. Vas a aprender a ser una adulta responsable. ¿Y nosotras? ¿Nuestra relación? Eso depende de ti, hija. Si realmente quieres recuperar mi confianza, va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo de tu parte. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para que demuestres que has cambiado realmente. Valentina recogió su bolso con movimientos lentos y derrotados. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento. Siento haberte subestimado, siento haberte mentido, siento haberte robado. Lo sé, hija. ¿Puedo seguir viniendo a visitarte? Esta siempre será tu casa, Valentina, pero las reglas han cambiado. ¿Qué reglas? Nada de mentiras, nada de manipulaciones, nada de pedir dinero. Si vienes, vienes porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesitas algo de mí. Asintió con lágrimas en los ojos. Entiendo. Caminé con ella hasta la puerta. Valentina, la llamé antes de que se fuera. ¿Sí? Los papeles que me hiciste firmar ayer fueron completamente inútiles. Mis bienes principales están protegidos por estructuras legales que establecí hace años. No perdí nada real. Sus ojos se agrandaron de shock. ¿Cómo? Porque, a diferencia de lo que tú creías, tu madre no es una ingenua. Hace 15 años preví exactamente esta situación y me preparé para ella. ¿Sabías que esto iba a pasar? No sabía que serías tú quien me traicionaría, pero sabía que alguien podría intentarlo algún día. Por eso protegí mis bienes. Valentina se quedó parada en el umbral, procesando esta información. Mamá, eres increíble. Soy una sobreviviente, hija, y es hora de que tú también aprendas a hacerlo. La vi alejarse por la calle con pasos lentos y pesados. Parte de mi corazón se rompía al verla sufrir, pero sabía que era necesario. Por primera vez en su vida adulta, Valentina iba a enfrentar las verdaderas consecuencias de sus actos. Cerré la puerta y regresé al comedor. Los platos de la comida seguían ahí, la mayoría intactos. Recogí todo lentamente, pensando en cada momento de la conversación que acababa de tener. Mi teléfono sonó. Era mi hermana María. Elena, ¿cómo estás? ¿Ya hablaste con Valentina? Acabo de hacerlo. ¿Y cómo reaccionó? Como era de esperarse. Shock, lágrimas, súplicas, promesas de cambio. ¿Crees que hiciste lo correcto? Me senté en mi sofá favorito antes de responder. María, durante 43 años le di todo a esa niña. Todo. Y ayer me pagó con la traición más cruel que una hija puede hacerle a su madre. Pero sigue siendo tu hija. Exactamente por eso tengo que enseñarle esta lección. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? María suspiró al otro lado de la línea. Tienes razón, solo espero que ella aprenda. Aprenderá, María, o seguirá sufriendo hasta que aprenda, pero ya no es mi responsabilidad rescatarla de sus errores. Después de colgar, me preparé otro té y me senté en mi terraza. El sol de la tarde calentaba mi rostro mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Ayer a esta hora era una madre engañada y robada por su propia hija. Hoy era una mujer que había recuperado no solo el control de sus bienes, sino el control de su propia vida. Por primera vez en décadas, el futuro me pertenecía completamente.
Ya no tenía que preocuparme por rescatar a Valentina de cada crisis, por financiar cada capricho, por solucionar cada problema que ella creaba. Era libre para ser simplemente Elena Morales, no solo la madre de Valentina. Y esa libertad, después de tantos años, se sentía absolutamente maravillosa. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Valentina. Mamá, necesito tiempo para procesar todo lo que hablamos. Gracias por ser honesta conmigo, aunque duela. Sonreí mientras leía sus palabras. Por primera vez en años, mi hija me estaba hablando como adulta, sin manipulaciones, sin mentiras dulces, sin promesas vacías. Esa noche dormí mejor que en meses. No tuve pesadillas sobre cuentas vacías, ni preocupaciones sobre el futuro. Por primera vez en décadas, dormí como alguien que tenía el control total de su destino. A la mañana siguiente, mientras desayunaba tranquilamente, sonó mi teléfono. Era el licenciado Ramírez. Buenos días, Elena. ¿Cómo se siente después de ayer? Como si hubiera despertado de un sueño muy largo, licenciado. Me alegra escucharla así. Tengo noticias interesantes. Ayer en la tarde recibimos una llamada de un abogado que dice representar a Valentina. Mi corazón se aceleró ligeramente. ¿Qué quería? Preguntar sobre la validez del poder legal que ella obtuvo y si había manera de revertir las transferencias bancarias. ¿Y qué le dijeron? La verdad, que el poder legal es válido para las cuentas que usted firmó, pero que esas cuentas representan una fracción mínima de su patrimonio real. También le explicamos que las transferencias ya realizadas no pueden revertirse sin su autorización expresa. Interesante. ¿Algo más? Sí. El abogado preguntó específicamente sobre sus otros bienes. Parece que Valentina está empezando a entender la magnitud real de lo que desconocía sobre usted. Colgué con una sonrisa. Valentina estaba haciendo exactamente lo que yo esperaba. Investigar, tratando de entender cómo su madre, pobre e ingenua, tenía un patrimonio que ella jamás había sospechado. Durante los siguientes días, establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, desayunaba sin prisa, leía el periódico completo, no solo los titulares, salía a caminar por el parque, algo que había dejado de hacer años atrás porque siempre estaba preocupada por alguna crisis de Valentina. Era extraordinario descubrir cuánto tiempo libre tenía ahora que no estaba constantemente rescatando a mi hija de sus problemas autoinfligidos. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas de mi balcón, vi un auto conocido estacionarse frente a mi edificio. Era Valentina, pero esta vez no venía sola. La acompañaba un hombre mayor, elegante, que reconocí inmediatamente. Era Ricardo Méndez, uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad. Sonreí para mis adentros. Mi hija había decidido traer artillería pesada. Esperé en mi apartamento. No iba a facilitarle las cosas bajando a recibirlos. Si quería hablar conmigo, tendría que subir. Sonó el timbre exactamente 10 minutos después. Mamá, soy yo. Vine con el doctor Méndez. ¿Podemos subir? Por supuesto, hija. Los recibí vestida con mi traje azul marino más elegante, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Quería que quedara claro que no era la viejita vulnerable que ellos esperaban encontrar. Señora Morales, me dijo el doctor Méndez estrechando mi mano. Es un honor conocerla. Su hija me ha contado mucho sobre usted. Estoy segura de que sí, respondí con una sonrisa cortés. Siéntense, por favor. ¿Gustan algo de beber? Mientras preparaba café, los observé desde la cocina. Valentina se veía nerviosa, inquieta. El doctor Méndez examinaba mi apartamento con ojos profesionales, probablemente evaluando mi situación económica basándose en lo que veía.
Señora Morales, comenzó el doctor Méndez cuando regresé con el café, Valentina me ha explicado la situación que están viviendo y me pidió que viniera a hablar con usted. ¿Qué situación?, pregunté inocentemente. Valentina y el abogado intercambiaron miradas. Mamá, por favor, intervino mi hija, el malentendido de los papeles del banco, la modificación del testamento, todo esto. Ah, eso, dije sirviéndoles café. No veo cuál es el malentendido. Todo está bastante claro para mí. El doctor Méndez se aclaró la garganta. Señora Morales, entiendo que hay cierta tensión familiar debido a una confusión con algunos documentos bancarios. ¿Confusión?, repetí. Doctor Méndez, ¿usted considera que engañar a una persona mayor para que firme un poder legal es una confusión? Su expresión cambió ligeramente. Señora, Valentina me ha explicado que había una emergencia financiera familiar y que tal vez no se comunicó de la mejor manera. Doctor, lo interrumpí suavemente. Su hija le ha contado exactamente qué me dijo para conseguir mi firma. Miré directamente a Valentina. ¿Le contaste que me dijiste que eran formularios rutinarios del banco? ¿Que me aseguraste que no había tiempo para leerlos? ¿Que me amenazaste con problemas burocráticos si no firmaba inmediatamente? Valentina se puso roja. Mamá, yo estaba desesperada. ¿Le contaste, Valentina, que durante 6 meses estuviste transfiriendo dinero de mis cuentas sin mi conocimiento antes de hacerme firmar el poder legal definitivo? El doctor Méndez miró a su clienta con sorpresa. ¿Es eso cierto, Valentina? Mi hija no pudo sostener su mirada. Las transferencias eran pequeñas. Pensé que no se daría cuenta. Ah, dije con calma. Entonces no fue solo el día que me hiciste firmar. Llevabas meses robándome. El silencio en la sala era ensordecedor. El doctor Méndez se removió incómodo en su asiento. Señora Morales, entiendo su molestia, pero Valentina es su única hija. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Un acuerdo?, pregunté. ¿Sobre qué? Bueno, sobre la modificación del testamento. Tal vez fue una decisión tomada en un momento de enojo comprensible, pero... Doctor Méndez, lo interrumpí. ¿Usted tiene hijos? Sí, 2 hijas. ¿Alguna de ellas lo ha engañado para robarle sus ahorros? No, por supuesto que no. Entonces no creo que pueda entender mi situación. Me levanté y caminé hacia la ventana. Durante 43 años fui madre soltera. Trabajé 2 empleos para darle a Valentina todo lo que necesitaba. Le pagué universidad privada, la ayudé a establecer su bufete, la rescaté de cada crisis financiera que ella misma creaba. Me volví hacia ellos. Y hace una semana, mi única hija me pagó toda esa dedicación con la traición más cruel que una madre puede experimentar. Señora Morales, intervino el doctor Méndez, entiendo que esté herida, pero la sangre es más importante que... No, lo corté. La sangre no justifica el abuso. El amor no justifica la traición. Y la familia no justifica el robo. Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Mamá, yo sé que me equivoqué. No te equivocaste, Valentina. Tomaste decisiones conscientes durante meses. Planeaste cómo engañarme, cómo manipularme, cómo robarme. Eso no fue un error. Fue una estrategia. El doctor Méndez intentó recuperar el control de la conversación. Señora Morales, legalmente, Valentina podría impugnar el testamento. Podría argumentar influencia indebida o capacidad mental disminuida. Me reí. Fue una risa genuina que los sorprendió a ambos. ¿Capacidad mental disminuida? Doctor, ayer firmé la compra de 2 propiedades comerciales, reestructuré 3 inversiones y expandí mi empresa.
Mi capacidad mental está perfecta. Su expresión cambió drásticamente. ¿Su empresa? Sí, mi empresa. Inversiones Morales S.A.S.E. 15 años en el mercado, portafolio diversificado, excelente rentabilidad. Saqué mi teléfono y les mostré la aplicación de mi banco empresarial. Ve estos números, doctor Méndez. Esta es mi cuenta empresarial principal, una de varias. Los ojos del abogado se agrandaron al ver las cifras. Señora Morales, yo no tenía idea. Por supuesto que no, porque ustedes vinieron aquí pensando que era una viejita pobre e ingenua que había tomado una decisión emocional sobre su testamento. Miré directamente a Valentina. Lo que ustedes no entienden es que yo llevaba años preparándome para esta posibilidad. Sabía que algún día alguien podría intentar aprovecharse de mí. Lo que nunca imaginé era que esa persona sería mi propia hija. El doctor Méndez se puso de pie. Señora Morales, creo que hemos tenido un malentendido. Valentina me presentó la situación de manera diferente. Estoy segura de que sí. Valentina también se levantó. Mamá, yo nunca le mentí al doctor Méndez intencionalmente. Yo realmente creía que tenía que, Valentina, que era pobre, que era estúpida, que era vulnerable. No, yo solo... Tú solo asumiste que conocías toda mi historia porque eso te convenía para justificar robarme. Me dirigí al doctor Méndez. Doctor Méndez, creo que su trabajo aquí ha terminado. Como puede ver, no soy la anciana vulnerable que su clienta le describió. Soy una mujer de negocios que tomó decisiones informadas sobre su patrimonio después de ser víctima de fraude familiar. El abogado recogió su maletín con movimientos torpes. Señora Morales, lamento mucho este malentendido. Valentina, creo que necesitamos hablar. Después de que se fueron, me quedé parada en mi sala contemplando la vista desde la ventana. 48 horas atrás había sido una madre engañada. Ahora era una mujer libre que había recuperado no solo su patrimonio, sino su dignidad. Mi teléfono sonó. Era mi hermana María. Elena, ¿cómo te sientes? Como si hubiera ganado la partida más importante de mi vida, María. ¿Y Valentina? Valentina acaba de descubrir que subestimó gravemente a su madre. Ahora tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Colgué y me serví una copa del vino que había estado guardando para ocasiones especiales. Después de 70 años, había aprendido la lección más valiosa de todas. Nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para recuperar tu poder y nunca es tarde para enseñarle a alguien que las acciones tienen consecuencias. Brindé conmigo misma mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Mañana comenzaría el primer día del resto de mi vida, una vida donde finalmente yo tenía el control.